bueno, lo podemos llevar de repente al caso de una startup que quiere estar, bueno, tiene una idea ya algo aterrizada y quiere sacar una aplicación móvil. En temas de investigación de usuarios, por ejemplo, ¿qué técnicas o qué debería contemplar para, de repente, un ejemplo concreto de una startup? Mira, siempre lo principal es que cada encargado de proyecto, ya sea una compañía grande o una startup, se dé cuenta que tiene que interactuar con sus usuarios en etapas tempranas, incluso antes de tener definido un prototipo. Y ese es un poco el error que tiene la gente, que se acelera por trabajar en algo por mucho tiempo antes de sacarlo a la luz, antes de mostrarlo para afuera. Y es ahí donde viene el dicho que no hay que tener miedo a mostrar la guagua fea. Porque la idea es que tú vayas recolectando información que te ayude a reducir los errores en tu producto, y es por eso que hoy en día también se habla de que tienes que fallar rápido, fallar pronto, de que tienes que cometer errores, y eso no lo dicen porque sí, porque tienes plata para derrochar, porque tienes un montón de tiempo, sino porque estos errores y estos encuentros con los usuarios, cuando tú sacas tu producto a la luz, te van a dar información de qué está pasando en el mercado, de qué está pasando con tu producto cuando es utilizado. Y ese feedback es válido totalmente. Y es ahí donde tú vas a ocupar alguna técnica, ya sea mediante entrevistas, mediante grupos focales, mediante observación, para levantar información sobre cómo ir diseñando, moldeando, cómo tomar decisiones de negocio, y a fin de cuentas te va a ayudar a reducir la incertidumbre que tú tienes al momento de crear un producto. Y obviamente hay distintas, el nivel de información que vas a tener dependiendo de qué tanta fidelidad tenga tu prototipo o qué tan avanzado esté tu prototipo, pensando que puedes solo comenzar con una idea, aún esa idea igual tú puedes ir a validarla con un usuario, de alguna forma. Ya sea mediante bocetos a mano alzada, como planteando el mismo concepto y viendo cómo reaccionan estos usuarios si tú le planteas esta idea como un posible producto a realizarse. Entonces, ahí está esta conexión en que mientras menos pulido sea tu prototipo, mientras menos avanzado esté tu producto, mayor incertidumbre vas a tener tú sobre los conocimientos levantados, o más bien menos válidos van a ser, a diferencia de si tú vas avanzando en tu prototipo, y obviamente los conocimientos que tú ya tengas van a ser mucho más válidos cuando ya tengas un producto de total fidelidad. Y ahí está también esta diferencia que se hace entre la parte conductual que tiene un usuario de la parte actitudinal. Entonces, cuando tú evalúas la parte conductual, por ejemplo, de usuarios, tú sabes cuál es el comportamiento real de ellos. Y es lo que tú puedes evaluar cuando tú ya tienes un producto creado, ya sea un prototipo o incluso sacado a la luz, porque tú ahí ves cuál es el comportamiento y tú lo puedes medir tangiblemente. Tú puedes medir cuál es el flujo de página que tuvo, cuáles fueron los problemas que tuvo en un flujo de compra, cuáles son las visitas que tuviste, dónde hubo más problemas de error, que es básicamente el comportamiento, y que es eso lo que te falta a ti cuando tú tienes un prototipo de muy baja fidelidad, porque ahí tú das un espacio para que este usuario que está probando tu producto tenga que imaginarse cosas. Y es por eso que tú ahí lo estás poniendo en una situación supuesta. Y es donde ahí se ocupa esta técnica que se llama paseo cognitivo, donde el usuario te tiene que ir relatando en voz alta cómo él está navegando por este producto con el que está interactuando por primera vez. Por ejemplo, si tú tienes una startup y tienes un boceto inicial de tu producto, vas primero a conseguir a usuarios de una muestra que sea significativa para ti, y ellos van a empezar a ocupar tu producto, y cuando tú estés entrevistándolos y testeando el producto, ellos van a tener que hablar en voz alta de cómo están navegando con su producto, porque puede que el producto ni siquiera tenga opción para ingresar información a través del teclado.
¿Ya? Entonces lo que ellos hacen es te van diciendo, yo aquí ingresaría mi nombre, acá ingresaría mi contraseña, etcétera. Entonces, con este ejemplo lo que quiero decir es que esa información que ellos te están dando es información que está pasando por su cabeza, información que ellos tienen que decirte y no todas las cosas te la van a decir. Entonces, por eso, ahí tú tienes que contrastar esta información con otras técnicas, como puede ser la observación. Y por ejemplo, si te das cuenta que un usuario al interactuar con un prototipo se está rascando la cabeza, está mirando para arriba, obviamente te das cuenta que está confundido. Uh-huh. Ahí vamos a pasar un par de preguntas ahí por Facebook, una de Marco Uribe. Está preguntando sobre pruebas de eye tracking. No sé si has utilizado... Eso es, creo que ponen una webcam, si no me equivoco, y ven como qué es lo que estás mirando, y hacen como mapas de calor como que de un website. Correcto. ¿Has utilizado este tipo de herramientas? Sí, de hecho hemos utilizado, porque ahí justo en la oficina tenemos el eye tracker de iDrive, que con eso básicamente tú vas registrando dónde se enfoca la mirada de un usuario al navegar por cualquier producto. Es un hardware, ¿no? ¿Te lo pones? Es un hardware, sí. Ya. Es un hardware y hay algunas páginas web que te dan el servicio y ellos se encargan de hacerlo por ti y te dan la data, básicamente. Ya. Sin embargo, para mí el único inconveniente de eso es que tú cuando miras una página hay cosas que pones tu visión ahí, sin embargo no las estás observando necesariamente, que es lo que pasa cuando hay publicidad en un sitio web, por ejemplo, y tú ya ni siquiera lo miras, tú vas y haces scroll, pero quizás tu mirada pudo pasar por ahí y registra que el eye tracker que hubo una zona de calor. Sin embargo, en tu mente quizás nunca lo vas a recordar porque no fue relevante para ti. Entonces, por eso es importante contrastar las técnicas y no solo tener una herramienta de levantamiento de información. Acá hay otra pregunta, también están, en sí sobre las entrevistas. Digamos, si es que hay alguna plantilla para preguntas puntuales para elaborar un buyer persona, está mencionando Omar López. Sí. ¿Hay algún, no sé, un website o algún recurso donde hayan como que, no sé, preguntas tipo de repente o algo parecido? Mira, ahí hay te voy a dar dos respuestas. La primera, la más corta, es que sí hay frameworks, ¿ya? Y estructuras prediseñadas para entrevistas. Sin embargo, yo no las recomiendo totalmente. Lo que sí recomiendo para gente que está iniciando en diseñar instrumentos de levantamiento de información, ya sea un cuestionario o una pauta de entrevista o una pauta de un focus, o incluso una pauta de observación, hay un esquema que se llama AEIOU. Está fácil. Que sí, es fácil de recordarlo. Y el tema es que cada letra tiene un significado de cosas que tú tienes que considerar al momento de estar en contacto con un usuario. La A son las actividades. Entonces, pregúntale por qué actividades realizan ellos, cuáles son sus acciones principales con su trabajo. Después la E son los environments, los entornos. La I son los instrumentos que ellos ocupan. La O son los objetos. Y la U son los usuarios. Entonces, con toda esta perspectiva de estos 5 zonas de información, tú te puedes hacer un mapa bastante completo de qué pasa con un usuario. Entonces, evita solo preguntarle cuál es la interacción que tiene, por ejemplo, con el CRM si tú estás testeando un CRM, sino que también te preocupas sobre cuáles son las actividades que tiene esa persona con su trabajo, cómo es el entorno físico que tiene en su trabajo. Oye, hay un escritorio, hay sillas, está muy atochado por gente, te das cuenta si hay otros usuarios con los que interactúa, de repente hay gente que los puede estar molestando en la misma zona de trabajo, etc. Entonces, esta información, que es un poco más global, te ayuda a tener esta perspectiva más completa sobre qué pasa con un usuario, sin pensar solo en el producto. Y es un problema también que a veces cuando testeamos o cuando la gente testea solo el producto en un entorno aislado.
Y lo que pasa, los resultados que te dan, sí, lo pudiste ocupar perfectamente, ningún problema, lo leíste bien, navegaste, hiciste todas las tareas que tenías que hacer. Sin embargo, cuando lo pones a eso en un entorno real, hay muchos más distractores que no los tienes en esta sala aislada. Por ejemplo, que viene tu compañero de trabajo y te pide ayuda con algo, que se te derramó la gaseosa, que el aire acondicionado está muy frío, o quizás si estás diseñando una aplicación y la tienes que ocupar cuando vas conduciendo, tienes muchos factores que te distraen, entonces son elementos que tienes que diseñar que no los vas a descubrir en una sala aislada. Entonces, ahora la segunda respuesta sobre la pauta, y es para mí la más importante, que siempre las pautas de investigación o los cuestionarios tienen que ser ad hoc. ¿Ya? O sea, tienes que considerar tú primero cuál es el perfil de usuario al que vas a llegar, y lo principal de todo es que tú tienes que saber cuál es el objetivo que tienes con esta investigación. ¿Qué es lo que quieres recolectar? ¿Qué es lo que quieres levantar? ¿Qué quieres hacer con esa información? Y es ahí donde tú haces la bajada de preguntas, de accionables, etcétera.